Muchas gracias, Kelvin. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estén. Bienvenidos a este webinario para lanzar el documento de información para los puntos focales técnicos del CMCTC de la OMS. Me llamo Tibor Sligi y soy coordinador de la Secretaría del Convenio. En este webinar vamos a facilitar ejemplos de las operaciones de los puntos focales del CMCT para poder desarrollar el control del tabaco a nivel de país. Me gustaría dar la bienvenida a los ponentes, participantes y colegas que han organizado este webinario. Esperemos que disfruten del mismo y que aprendan muchas cosas sobre los puntos focales técnicos del CMCT. Antes de comenzar con el programa oficial, me gustaría solicitarles que nos tomemos una foto de grupo. Por favor, enciendan sus cámaras y escuchen a Michel Lara, que nos va a explicar qué hay que hacer. Michel, tiene usted la palabra. Muchas gracias, bienvenidos. Voy a hacer una serie de fotos en pantalla. Así que, por favor, enciendan sus cámaras y sonrían. A la de 3 voy a hacer una foto, así que por favor sonrían todo este tiempo. 1, 2 y cuando estemos listos se lo digo. 3. Everyone, please smiling. It won't take so long. Sonrían, por favor. Muchas gracias, Michelle, y gracias a todos. Vamos a continuar. Es un placer ahora invitar a la doctora Adriana Blanco Marquizo, responsable de la Secretaría del Convenio. Tiene usted la palabra, doctora Blanco. Muchísimas gracias, queridos colegas, queridos participantes. En nombre de la Secretaría del Convenio de Control del Tabaco, Adriana, el sonido es muy malo, efectivamente. ¿Puede, por favor, ponerse el casco con micrófono? Let me try now. Can you hear me? Un poquito mejor. Podemos oírla un poquito mejor. Bueno, estaba yo dando la bienvenida a todos los participantes en este webinario en nombre de la Secretaría del CMCT. Es un placer estar con todos ustedes. Los progresos del control de trabajo se basan en la aplicación. Sí, Adriana, le pedimos de nuevo, por favor. Sí, yo la puedo oír. You probably have the sound off. That is the problem with your. So if I'm speaking in English, so. Estoy hablando en inglés, dice la doctora Blanco. Bueno, decía yo que los progresos en materia de la aplicación del CMCT consisten en conseguir la aplicación plena del convenio y ello requiere la contribución de los puntos focales del CMCT a nivel nacional. Me gustaría reconocer la labor excelente que desempeñan los puntos focales a la hora de aplicar el CMCT. Han hecho prueba de una gran dedicación a la hora de afrontarse a distintos retos, pues escasos recursos, en lo que se refiere también a la priorización, y un reto especial consiste en algo que nos es común, a saber, el sector tabacalero. Por este motivo, este webinario se dedica a este grupo de paladines del control del tabaco y para ello me gustaría agradecer muy encarecidamente sus denodados esfuerzos. Sepan que sin su labor, la labor de la Secretaría del Convenio sería en vano.
Muchos puntos focales del CMCT han estado en su cargo durante largo tiempo. Ya los conocemos bien. No obstante, hay nuevos puntos focales que se han incorporado recientemente y para poder facilitar la labor de los mismos, la Secretaría del Convenio ha preparado un paquete informativo para los puntos focales del CMCT que vamos a lanzar próximamente. Nos complace informarles de que este paquete informativo está a su disposición en los 6 idiomas oficiales de Naciones Unidas. Esperamos que este paquete sea un recurso útil para los puntos focales del CMCT y esperamos también que aquellos colegas socios que colaboran con los mismos también lo encuentren útil. Les deseo a todos un webinario muy instructivo. Muchas gracias, Adriana, por sus palabras de ánimo. Y efectivamente vamos a escuchar mucho en torno a la labor de los puntos focales del CMCT, los avances y las dificultades que afrontan. Pues bien, antes de pasar ahora a escuchar las distintas experiencias, me gustaría solicitar a mi colega, la señora Leticia Martínez López, que nos presente este documento informativo que estamos presentando aquí hoy. Este paquete informativo, como ha dicho Adriana, está a su disposición en la página web en los 6 idiomas oficiales de Naciones Unidas. Leticia, adelante, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Tibor. A ver si me colocan las diapositivas. Espero que las puedan ver. Las vemos, sí. Les deseo a todos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por participar en este webinario. Con mucho gusto lanzamos este documento de información para los puntos focales técnicos del CMCT. Muchísimas gracias al punto focal de Sudáfrica también. Sabemos que la entrada en vigor del CMCT es uno de los grandes hitos de control del tabaco. En muchos países ha permitido la aplicación del convenio por parte de las partes y parte del tratado en el ámbito del control de tabaco a nivel mundial. Sabemos también que la aplicación plena del convenio, sabemos que los puntos focales designados por la OMS desempeñan un papel crucial. Teniendo esto en cuenta, la Secretaría del Convenio desea facilitar una herramienta de orientación para los distintos actores relevantes y por esto estamos aquí hoy. Vamos a presentarles este kit de información que va a completar lo ya existente para informar a los nuevos puntos focales. En primer lugar, me gustaría decir que todo ello empieza efectivamente con la creación de puntos focales técnicos del CMCT. Hay algunas partes que también designan puntos focales para distintos puntos sobre lo que se refiere a la operación de un país en calidad de parte del tratado internacional, y estas funciones a veces las desempeña la misma persona. El punto focal se designa en calidad de parte de conformidad con el artículo 5.8 y son independientes de la Secretaría del Convenio. Estos puntos focales son la persona que facilita la aplicación del CMCT y comunica la información relativa a la aplicación del convenio a nivel nacional. En muchos países sabemos que estos puntos focales se designan por el Ministerio de Salud, ya que el CMCT se considera un tratado de índole sanitario y las características del nombramiento de estos puntos focales varían dependiendo de las partes y pueden depender también de la disponibilidad de recursos. Cuando las partes cambian de punto focal, pues hay que comunicar y hay que decírselo a la Secretaría para que podamos actualizar la base de datos.
Este documento informativo explica en detalle distintos conceptos básicos sobre la labor de los puntos focales. En primer lugar, tienen que conocer bien el convenio, incluyendo las particularidades de algunos artículos, los plazos, por ejemplo, de las distintas medidas que en él figuran y algunos elementos clave como la conferencia de las partes del CMCT, la COP y el reglamento de la misma. Entre los instrumentos de tratado se encuentran las directrices para la aplicación de distintos artículos que se han adoptado hasta la fecha en la COP. De momento contamos con 8, además del protocolo y las opciones y recomendaciones relativas a los artículos en cuestión. Es importante mencionar el protocolo del CMCT, es un tratado en sí y está basado en el artículo 15 del convenio, que ya cuenta con 62 partes. La Secretaría, que es tanto la Secretaría del CMCT y del protocolo, está regida por artículos de ambos tratados y pretende respaldar la aplicación de los mismos. Si vemos el contexto de la aplicación del CMCT a nivel nacional, ello implica el desarrollo de distintas estrategias en materia de control del tabaco, a través de legislación y normativa pertinente que debe ser multisectorial e incluir todas las medidas que figuran en el convenio. El punto focal es pues esencial a la hora de desarrollar la aplicación de dicha normativa. También hay una evaluación de las necesidades, a saber, una evaluación de los progresos en la aplicación del convenio, de lagunas existentes en el país que tienen que colmarse. Se trata de un proceso en el que el punto focal desempeña un papel esencial. Por ejemplo, actualmente tenemos una evaluación en Montenegro. La aplicación del CMCT figura también dentro de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así pues, el punto focal del CMCT también debe coordinar con los gobiernos y otras partes interesadas todo lo relativo al convenio en materia de la Agenda 2030. Y por último, también el punto focal debe ser consciente de distintos programas relativos a la Estrategia Mundial 2019-2025. Los papeles que desempeña el punto focal figuran en este gráfico que se explica bien en el documento informativo. El objetivo, pues aquí figura en esta presentación los distintos objetivos. Como hemos mencionado, el punto focal facilita el desarrollo de la aplicación de las estrategias nacionales y también la normativa, la legislación en materia del control del tabaco, y esto debe ir de conformidad con la estrategia mundial. El punto focal también promueve y facilita la evaluación que ya les he mencionado y realiza distintos análisis a nivel nacional. Promueve el establecimiento y la coordinación de los mecanismos nacionales de control de tabaco y tienen una institución que establece cada gobierno para coordinar la labor en el país. A través de la comunicación con la Secretaría, con nosotros, el punto focal puede pedir ayuda cuando considere oportuno. Es importante también difundir también lo que se refiere a la ratificación del convenio y del tratado. En cuanto al papel de contribución a la COP y difundir la reunión, el punto focal debe facilitar la preparación de la delegación del país a esta sesión de la COP y participar personalmente en las mismas y en otras reuniones del periodo, en 3 sesiones que se considere necesaria. Sabemos que es esencial prevenir la injerencia del sector tabacalero en este proceso. Para ello, el punto focal tiene que concienciar en el país y promover la adopción de medidas que vayan en línea con el convenio, así como su aplicación. Proteger todas las políticas de salud pública en materia de control del tabaco por el bien y sin permitir la injerencia del sector tabacalero. Debe promover también
un seguimiento continuo de la actividad del sector en el país. En lo que se refiere a la creación de capacidad, los puntos focales deben ejecutar distintas sesiones de comunicación y de difundir todo lo que ello conlleva entre los actores que están vinculados con la aplicación del convenio en materia de gobernanza, la difusión de material cuando sea posible, teniendo también una buena colaboración con el equipo de país de Naciones Unidas. El punto focal de promover también el desarrollo de el seguimiento y evaluación de la prevalencia de productos del tabaco en el país. El punto focal promueve también la investigación y debe asegurarse de que se hace referencia a la meta 3.8 de los ODS y que figura en los planes y revisiones nacionales. En lo que se refiere a los esfuerzos mundiales en materia de control de tabaco, el punto focal tiene que mantener informada a la Secretaría en caso de que haya cambios en los avances de la aplicación del CMCT, en colaboración con las partes. Como digo, estar en contacto para las cuestiones estatutorias que atañan al país en cuestión y también participar activamente con otras partes interesadas, no solo del país, sino también en la sede. Cada parte tiene que cumplir con el artículo 21, obligación de cumplir y de informar sobre la aplicación del CMCT y también recabar información, rellenar cuestionarios e informarnos a nosotros cada 2 años a la hora de respaldar también a la COP. Por último, el punto focal debe difundir el control del tabaco en el país. Como hemos mencionado, hay que contactar de manera regular con la Secretaría del Convenio en caso de que haya cambios que hayan ocurrido en el país. En caso necesario, el punto focal debe solicitar apoyo técnico que está a disposición a través de las distintas aplicaciones, que cuenta con un apoyo técnico específico en distintos ámbitos y también cuenta con los observatorios del control del tabaco. Y por último, hay que integrar el convenio en distintos programas y distintas instituciones, el coordinador permanente o quien proceda. Como hemos mencionado, hemos identificado estos puntos clave y hay una serie de socios o partes con las que el punto focal debe estar en constante contacto para reforzar la aplicación del convenio a nivel nacional. Esto se explica claramente en el convenio y hay algunos ejemplos que mencionaremos posteriormente en el debate. Por último, me gustaría mencionar que este documento informativo señala ciertas especificidades de algunos países de ingresos medios y bajos, países con recursos limitados o con escasa capacidad de control del tabaco, situaciones en las que el punto focal asume responsabilidades adicionales, no solo en materia de control del tabaco, lugares en los que la aplicación se realiza por fases con esta escasez de recursos. Y también, en algunos casos concretos, las ONGs también actúan a la hora de educar a la comunidad en materia de distintos programas. Bien, pues aquí tienen un enlace a este documento informativo a disposición en los 6 idiomas oficiales y si desean, pues aquí cuenta con información. Muchísimas gracias por su atención y se lo dejo de nuevo a Tibor. Adelante. Thank you, Leticia, Muchas gracias, Leticia, por la fantástica presentación. El documento de información daremos información y ejemplos sobre cómo los puntos focales técnicos realizan su labor, pero lo haremos en el debate entre ponentes. Sé que uno de los ponentes ya no tiene que marcharse algo antes,
Así que vamos a pasar directamente al debate en panel. Tenemos 7 ponentes para explicar las diferentes formas en que funcionan los puntos focales técnicos del CMCT. Van a iniciar sus alocuciones con respuesta a unas preguntas que les planteamos y tal vez después deseen comentar las intervenciones de los demás. El público podrá plantear preguntas también en la función del chat. Introduzcan las preguntas que puedan tener para todos o alguno de los ponentes en la función del chat y mis colegas me las reenviarán. Tomaremos algunas preguntas al final de la reunión también, pero no garantizamos tener tiempo para poder responderlas todas. Antes de pasar al debate de los ponentes, quisiera presentárselos en el orden de sus intervenciones principales. Jarno Havik es el primero, representante de la OMS y jefe de la oficina de país de la OMS en Ucrania desde noviembre de 2018. Antes de trasladarse a Ucrania, actuó el mismo puesto en Kirguistán y República de Moldova. El Dr. Havik ha trabajado para la OMS desde 2003 a nivel de país. Anteriormente, ocupaba posiciones de investigación de sistemas de salud en Estonia. Tiene un grado universitario de medicina y un doctorado de la Universidad de Tartu en Estonia. Evla Mudli es una experta en salud pública con experiencia extensiva en cambio de comportamiento, cambio social y comunicación. Ha trabajado en Sudáfrica en el sector de salud pública durante más de 30 años y anteriormente era directora de la promoción de la salud y punto focal para el control del tabaco en el Departamento de Salud. Sigue apoyando el control del tabaco como consultora independiente en salud pública y lidera el flujo de trabajo sobre enfermedades no transmisibles del programa Mejor Salud de Sudáfrica. Mathieu Coupé es un experto senior en política del tabaco y líder del Ministerio de Salud de Bélgica. Entre otras responsabilidades, es responsable de la preparación de las políticas y la legislación belga sobre control del tabaco. Trabaja en la implementación del CMCT de la OMS y las directivas pertinentes a la Unión Europea. Representa a Bélgica en las organizaciones internacionales como la Comisión Europea y la OMS, y también en la conferencia de las partes al CMCT de la OMS. Cheryl Dennis Wright es abogada y trabaja para el Ministerio de Salud de Jamaica como responsable jurídica desde hace más de 10 años. Desempeña un papel fundamental en el desarrollo de los reglamentos de control del tabaco de salud pública de Jamaica en 2013 y las enmiendas de 2014 y en el desarrollo de la nueva ley para el control del tabaco que está en debate parlamentario. También tiene un papel fundamental, desempeña un papel fundamental en la adhesión de Jamaica al protocolo que está en curso. Ahora está librada del Ministerio durante 4 meses para trabajar como consultora para la OMS y la Organización Panamericana de la Salud para apoyar la aprobación de la ley de tabaco. La señora Lorena Viviana Calderón Pinzón es una abogada colombiana con estudios de posgrado en políticas públicas, administración de la salud y legislación constitucional. Tiene formación en liderazgo de salud pública y enfermedades no transmisibles en la Universidad Emory y en el CDC en Atlanta, en los Estados Unidos. Ha trabajado en el control del tabaco durante más de 10 años y lleva 5 años siendo punto focal en el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. El doctor Ronaldo Enrique de Domingo es profesor en la Universidad de Filipinas, en el Departamento de Medicina, y trabaja como director general de la Administración de Alimentación y Medicamentos de Filipinas. Lleva 20 años trabajando en el control del tabaco desde las negociaciones sobre el CMCT de la OMS. La doctora Fátima El Agua es abogada con un doctorado en arbitraje internacional. Se sumó a la OMS cuando se negoció el convenio como responsable jurídica para la región del Mediterráneo Oriental. Luego se hizo asesora regional para la OMS sobre la iniciativa de
erradicación del tabaco de la OMS en los últimos 15 años. Ha trabajado a nivel como punto focal regional para salud y derechos humanos, además de control del tabaco, y en sus labores apoya a los 22 países de la región del Mediterráneo Oriental, fortaleciendo el control del tabaco. Está basada en Cairo, Egipto. Bienvenidos y gracias por aceptar la invitación a participar en esta reunión. Ahora entremos en materia. Durante el debate plantearemos una pregunta a cada ponente. Más les pido a los ponentes que utilicen la función levantar la mano si quieren añadir algo más o comentar en breve, en un minuto, la intervención de otro de los ponentes. Los ponentes deben dejar sus cámaras encendidas para identificarles cuando quieran contribuir. Y además, añadir los intérpretes facilita la interpretación. Vamos a tomar las preguntas en el orden en el que les he presentado a los ponentes y me dirigiré primero al doctor Jarno Javi. Jarno, como representante de la OMS en Ucrania, ¿cómo trabaja con los puntos focales, el punto focal del país? Sabemos que recientemente han trabajado conjuntamente para organizar la celebración del 15º aniversario de la ratificación del convenio por parte de Ucrania en el Parlamento. ¿Cuál fue su experiencia en esa reunión del Parlamento? Jarno, adelante. Muchísimas gracias, Tibor. Muchas gracias también por la invitación. Es un placer estar entre estos distinguidos ponentes. Yo veo el trabajo que realizan desde fuera, porque yo trabajo con el punto focal y con el convenio, así que probablemente no diré lo mismo que otros ponentes sobre todas las tareas que tienen, pero por sus experiencias podrán contarme a mí también qué hacen día tras día para avanzar en la agenda del control del tabaco. Gracias por contar conmigo en este panel de expertos y aprecio mucho la labor que realizan. Hay que hacer avanzar la agenda del CMCT. Desde el punto de vista de la OMS, como representante de la OMS en Ucrania y anteriormente en otros países, el papel es de colaboradores. El papel que desempeñan es fundamental para ampliar o extender lo que hace la OMS con los equipos de la OMS a nivel nacional, con las autoridades nacionales, el Ministerio de Salud, como se ha dicho en la presentación anterior, pero también desde la OMS. Hemos visto que en Ucrania el control del tabaco se realiza desde muy pocas unidades. Son pocas personas con las que trabajamos estrechamente. Son personas del Ministerio de Salud, pero tratan cuestiones de salud pública, pero también relaciones internacionales. Y es algo fundamental en lo que respecta al convenio. Pero hablaré de esa intersectorialidad al final de mi intervención. Cuando vemos los eventos recientes, la celebración del 15º aniversario de la ratificación del convenio en Ucrania, en el Parlamento, pero también a nivel intersectorial, los puntos focales tuvieron el papel de coordinación, junto con el preparar el programa, hacer que este fuera amplio, transversal, y su papel era asumir el liderazgo del Ministerio de Salud y de otros para que contribuyeran al proceso. Así que mucho del trabajo que realizan se hace entre bambalinas. En ocasiones no se les da el debido reconocimiento. Quiero aprovechar esta ocasión para dárselo. También es importante reconocer el impacto que se ha logrado. Cuando veo ese evento, como el que se ha mencionado, el que tuvimos en marzo de este año, la pregunta que me planteo es: ¿cómo se sigue avanzando en el diálogo de políticas también después de esa celebración con expertos de salud pública, otras partes interesadas, para seguir sabiendo lo que ocurre en el ámbito del control del tabaco? Es decir, mantener abierto el diálogo de políticas sobre el control del tabaco es fundamental. Pero el papel es también de asesor o experto jurídico, ver cómo avanzan los elementos en el plano legal. Después de la reunión que tuvimos en marzo, logramos generar un impacto porque el Gabinete de Ministros aprobó una reglamentación ulterior en abril y ahora está remitiéndola al Parlamento, por lo que el papel de mantener las ruedas en movimiento, todos los engranajes en su sitio, no solo el evento en sí mismo, sino cómo cambia el diálogo, la situación, la percepción.
Y desde nuestra perspectiva, nuestro compromiso como OMS es ser un verdadero socio con un diálogo continuo, pero también hacer que avancen los compromisos en línea con el CMCT. En ese respecto es importante la capacitación, el liderazgo, etcétera, por lo que la OMS no solo asiste en control del tabaco, sino en otras cuestiones gubernamentales. Y lo último que quiero decir es que cuando vemos el convenio marco para el control del tabaco y cuando queremos que el control del tabaco esté al más alto nivel de la agenda política, para dejar un mundo mejor a las generaciones que vendrán después, es crucial trabajar con un comité de salud del Parlamento, pero con otros comités también. Entender la gobernanza es fundamental, el trabajo con el Ministerio de Salud es importante, pero más allá también, porque muchas de las cuestiones de control del tabaco son transversales, como nos implicamos con los interesados, con las ONGs, con la sociedad civil, así que en el Ministerio de Salud están los conocimientos técnicos, pero hacen falta otros departamentos. Así que es importante destacar la multiplicidad de papeles que desempeñan, pero a la vez el aislamiento que genera el puesto, porque el control del tabaco requiere mucho impulso, mucho esfuerzo. Y por ello aprecio especialmente vuestra labor. Ahora, en resumen, no voy a decir lo mismo que se ha dicho en la presentación, porque ha sido muy completa, pero algunos elementos, porque cuando Timor me pidió que participara, hay algunas palabras claves que se quedan en la mente. Colaboración, contribución, coordinación, implicación en el diálogo de políticas, pero también muy importante, coherencia. Porque son todos ustedes el motor que hace que avance la política de control del tabaco. Y esto es lo que deben pensar cuando se tomen un té, un café, una cerveza. Tienen un papel diplomático y de liderazgo fundamental, por lo que tienen toda mi admiración. Nuestros oyentes, que hay más de 100 personas siguiéndonos, tienen muchos conocimientos, muchas capacidades que pueden compartir entre sí. Así que contacten con sus colegas. Estamos juntos en esta agenda para avanzar el convenio marco. Muchísimas gracias, Timor, por invitarme a esta reunión. Muchísimas gracias, Jarno. Y tengo que confirmarlo porque hemos trabajado juntos en Moldova. Y efectivamente estamos en cocinas preparando esa nueva legislación para promover el control del tabaco entre los diferentes interesados. Y efectivamente promover la colaboración y la coordinación, ser expertos jurídicos, son muchos de nuestros papeles. Pero fantástica intervención. No solo cómo trabajar con los puntos focales, sino también qué se espera de los puntos focales. Y efectivamente requiere de mucho esfuerzo. Así que las palabras que ha dicho al final son muy útiles, sin duda, para los puntos focales. ¿Algún ponente tiene algo que añadir con respecto a lo dicho por Jarno sobre trabajar conjuntamente el punto focal del CMCT, la Oficina de País de la OMS? ¿Alguien tiene experiencia en ese sentido que quiera compartir? If not, De no ser el caso, seguro que se retoma después durante el debate. Muchísimas gracias, Jarno, por dedicarnos el tiempo hoy. Tiene que participar en otra reunión muy pronto, así que puede marcharse cuando quiera, aunque nos gustaría que se quedara con nosotros. Le deseamos una estancia fantástica en Ucrania. Ucrania está deseosa de avanzar en el control del tabaco y en la implementación del CMCT. Estoy seguro de que con la experiencia que has acumulado y conociéndote, tienes el mejor perfil para ayudarles con energía. Gracias. La siguiente pregunta será para Vimla Moodley. Vimla está en Sudáfrica. Es una persona muy especial porque no solo es punto focal, por lo que conoce cómo debería trabajar el punto focal en el entorno nacional, sino que Vimla además redactó la versión inicial
de este documento informativo. Ella trazaba al papel su experiencia, por lo que querríamos escuchar su experiencia. Mi pregunta será difícil de responder, pero inténtelo. ¿Puede decirnos cuál fue la experiencia más satisfactoria como punto focal? A la vez, ¿cuál fue el principal reto que enfrentó como punto focal? Mimla, adelante. Muchísimas gracias, Thibaut, y gracias a la Secretaría del CMCT por organizar esta reunión. Me parece crucial, sobre todo para los nuevos colegas que se han sumado a las iniciativas para el control del tabaco. Mi experiencia se basa en lo dinámico y enérgico del mundo del control del tabaco. Se trata de seguir aprendiendo junto con los miembros y expertos que con el paso del tiempo se han hecho los mejores conocedores de las políticas de control del tabaco, y esto vale tanto a nivel nacional como internacional. El trabajo del punto focal es muy interesante. Los intérpretes señalan que hay interrupciones en el audio de la oradora. The colleagues that they shouldn't be frightened by it, given that it does become extremely lonely, like Jana already mentioned. But puede ser un trabajo solitario, como ha dicho Jarno. Se trabaja en equipo, en grupo, en la redacción de protocolos, en equipo. Yo personalmente participé en la redacción del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco. Y se requiere una respuesta transversal, multisectorial, de los diferentes sectores, además del de salud, con los diferentes actores interesados, hace que el entorno sea muy dinámico, porque se trabaja con personas muy diferentes, de sectores muy variados, y hay que seguir un enfoque en el que se implica todo el gobierno. Si ven el Mecanismo Nacional de Coordinación y su importancia para aunar estos sectores que no suelen trabajar necesariamente juntos, requiere mucha energía por parte del punto focal. El enfoque multidisciplinario y transversal, interrupciones en el audio, permite interconectividad y relaciones con los diferentes interesados. Tienen los conocimientos y la experiencia en crecimiento del control del tabaco. Es una herramienta para compartir el aprendizaje y las oportunidades dentro y fuera de las fronteras del país. El apoyo adicional de la Secretaría del CMCT, así como los recursos a disposición, como los de la página 31 del kit informativo, hicieron que mi trabajo fuera mucho más fácil y significativo. Tenemos que destacar esto, porque si bien es un trabajo solitario y uno puede sentirse perdido en este mundo tan grande, ¿cómo podemos aún así ser eficaces en nuestra labor? Hay que reconocer y asegurar que somos conscientes de los recursos que tenemos a nuestra disposición para ayudarnos. El principal reto para mí, a título personal, fue enfrentarme a las interferencias del sector tabacalero y movilizar recursos y experiencias para implementar estrategias para compensar estas interferencias. Y esto requiere también apoyo administrativo y político. Entonces, la aplicación de las directrices del artículo 5.3. A menudo es difícil de lograr en todos los sectores gubernamentales, sobre todo los ingresos, aduanas, impuestos especiales y Departamento de Comercio. Y como punto focal tienen que estar atentos y deben ser conscientes permanentemente de las técnicas utilizadas por la industria y las brechas legales de las que se aprovechan. Es importante para asegurar que se mantienen las redes y los contactos con los interesados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vimla, por compartir tu experiencia con nosotros. Me ha gustado lo que ha dicho sobre
el hecho de que los puntos focales son parte de una red nacional e internacional bajo el paraguas del CMCT. Son parte de un sistema en el cual comparten, aprenden y difunden su conocimiento entre los miembros de la red, pero también a nivel nacional, dentro del país. Los puntos focales tienen un papel casi incluso más grande: crear esa red en la que los diferentes sectores gubernamentales y los diferentes interesados trabajen conjuntamente, porque hay que entender, y usted lo entendió bien, es que uno no está solo en esta lucha. Hace falta mucha energía, como decía Yarno, pero no estamos solos. Hace falta encontrar a los socios que le apoyen al punto focal en sus labores. Me ha gustado mucho eso que ha dicho y creo que los retos que plantea el sector del tabaco, que afecta a muchos estados parte, será un tema que trataremos ulteriormente en esta reunión. No veo que nadie solicite intervenir para aportar algo más. Si quieren los demás ponentes reflexionar sobre lo planteado por Wimla, pueden hacerlo también en sus intervenciones. Muchas gracias, Wimla, una vez más, y quisiera pedirle a Mathieu Capue, de Bélgica, que intervenga a continuación. Y esta es la pregunta, Mathieu. Su país ha notificado haber establecido un mecanismo nacional de coordinación para el control del tabaco. Esto tiene mucho que ver con lo que acabamos de escuchar. Es importante establecer redes y socios a nivel nacional dentro de las propias fronteras. El Ministerio de Salud y el punto focal por sí solos no bastan. Así que ese mecanismo nacional de coordinación por el control del tabaco se ha creado en Bélgica. ¿Puede explicarnos el papel que tiene como punto focal del CMCT de la OMS en el establecimiento y apoyo a este mecanismo de coordinación? Mathieu. Mathieu, can you hear us? Yeah, sorry. Okay. Merci Tibor por la parole. Donc si cela ne pose pas de... Muchísimas gracias, Thibaut. Ya que tenemos interpretación, intervendré en francés. Puesto que algunos ya sabrán, la administración belga es compleja, con diferentes entidades que se solapan. El Estado federal, por un lado, con regiones y con comunidades en su seno, por lo que las cuestiones de salud se reparten a diferentes niveles nacionales y subnacionales, por lo que hace falta un mecanismo de coordinación a nivel nacional para avanzar en el ámbito del control del tabaco. Tenemos un sistema de coordinación de carácter general que se estructura en una conferencia interministerial de salud que agrupa a los diferentes ministros de salud de Bélgica, que hay 8. Hay ministros federales y regionales y de comunidades. Y esto permite debatir todos los planes a nivel nacional. En esta conferencia interministerial hay un grupo. Los intérpretes señalan que hay una interferencia que no permite entender y discernir el audio del orador. Donc ce groupe se réunit sous la responsabilité de cette conférence interministérielle santé. Et donc on y retrouve dans ce groupe toutes les administrations santé. En este grupo están los ministros de salud, como decía, pero también los de las demás administraciones. Cuando hablamos, por ejemplo, del tabaco, es muy importante la presencia del Ministerio de Hacienda, porque como todos sabemos, los impuestos especiales son muy importantes en este ámbito. Ahora, cuando es necesario, este subcomité crea grupos de trabajo según sea necesario. En este momento tenemos un debate sobre las prioridades futuras en medicamentos y drogas. Esperamos a que el tabaco se considere una sustancia prioritaria y que se cree un grupo de trabajo técnico
encabezado por ese subcomité de el mecanismo de coordinación para lograr una generación sin tabaco en 20 años en línea con el programa de trabajo del gobierno federal. Este grupo se creará específicamente y contará con representantes de todos los niveles, federales, regionales y de comunidades, y no solo de órganos de salud, sino también de las demás administraciones públicas que puedan tener un interés en la cuestión. Se trata de grupos de trabajo en los que se podría consultar incluso a ONGs. Y esa es la base de nuestra estructura de coordinación en Bélgica. Y como ven, en ocasiones vemos 10 o más administraciones representadas, lo cual nos permite dar difusión a la información, al conjunto de actores interesados, pero también recoger información. Es un proceso en dos sentidos y de forma aún más regular al margen de los proyectos concretos. Para definir la posición de Bélgica a nivel internacional hay diferentes procesos de coordinación a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, grupos de trabajo específicos para la coordinación a nivel Unión Europea por un lado y por otro lado para las de Bélgica en tanto que Estado soberano en otras organizaciones internacionales en las que tenemos representación nacional y no europea. El sector de salud también tiene un papel muy importante de coordinación entre la OMS y los colegas a los diferentes niveles nacionales para transmitir información o para recopilar información. Et aussi mes collègues du service international du ministère, on est très très actifs. Este es en resumen la estructura de la coordinación contra el tabaco en Bélgica. Ahora, lo fundamental para nosotros es coordinación con el mayor número de actores posibles, porque si queremos que las cuestiones del tabaco y la lucha contra el tabaco se generalice, hay que implicar a los demás departamentos y no solo a las de salud. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mathieu, por describir la infraestructura bajo la cual trabajan en Bélgica para coordinarse en el seno del país, pero también de fronteras afuera. Ha sido interesante ver cómo implican al Ministerio de Finanzas y al Ministerio de Asuntos Exteriores con dos unidades, una para la coordinación europea y otra sección para las otras políticas internacionales en las que Bélgica es soberana, como el Estado parte de Bélgica en el CMCT. Es importante lo que nos ha explicado, porque así tal vez los puntos focales puedan entender mejor las complejidades a las que se enfrentan a nivel nacional. Efectivamente, como ha dicho, la coordinación es uno de los roles más importantes de los puntos focales y es algo en lo que hay que hacer hincapié. Muchas gracias, Mathieu, por compartir tus experiencias a la hora de gestionar la cuestión a los diferentes niveles de las estructuras de coordinación nacionales en Bélgica. Y no sé si tengo alguna intervención de los ponentes que quieran explicar su experiencia en los mecanismos de coordinación nacionales o la coordinación con diferentes actores a nivel nacional. Hagan uso de la función levantar la mano si quieren intervenir. De no ser el caso, seguro que nos cuentan en sus intervenciones cómo se coordinan para promover la legislación de control del tabaco más adelante. Así que pasemos a la siguiente ponente. Gracias, Mathieu. A continuación nos vamos hasta Jamaica. La siguiente pregunta es para la señora Cheryl Dennis Wright. Cheryl, Jamaica ha iniciado el desarrollo de una nueva ley completa de control del tabaco que está presentada en el Parlamento. ¿Nos puede explicar su papel y experiencia como punto focal del CMCT en la promoción de la legislación nacional para el control del tabaco? Cheryl, adelante. Okay, thank you, Tibor, and thank you to the...
Muchas gracias, Tibor, y gracias a la Secretaría del CMCT el haber convocado esta sesión tan importante. He escuchado que los ponentes anteriores han hablado de la importancia de la coordinación. Anteriormente se ha recalcado la importancia de estar en contacto con la oficina del país. Ello me ha permitido avanzar para poder ejecutar la labor pertinente. En lo que se refiere a Jamaica, una de las labores más importantes tiene que ver con la evaluación de las necesidades. Aunque era complejo en un primer lugar, ha sido una de las principales actividades que hemos desplegado y hemos contado con la ayuda de la OMS para poder así aplicar la normativa de manera integral y reforzarla de conformidad con la normativa. Entonces, me gustaría señalar que, basándome en mi experiencia, lo principal es contar con un compromiso, porque efectivamente podemos tener todo tipo de recursos, pero lo más importante es comprometerse con la labor que hay que desarrollar. Porque si no, nos podemos sentir solos, aunque no lo estemos. Hay otras muchas partes involucradas. Hay que tener en cuenta también la necesidad de sensibilizar. Es una de las labores que a mí se me han encomendado particularmente en el país. Asegurarnos, pues, de que establecemos una colaboración con la sociedad civil y con distintas... Se entrecorta la señal. Y asegurarnos de que se refuerza la capacidad de las distintas partes involucradas y los departamentos, instituciones pertinentes, porque realmente hay que tener en cuenta que aunque nuestra labor recae principalmente en el Ministerio de Salud, hay otras muchas entidades que participan en la misma. Por tanto, necesitamos todas las manos, trabajar codo con los distintos departamentos y ministerios para poder fomentar esta labor. Ampliar así las distintas actividades de sensibilización de la población, asegurarnos de que se trata de un enfoque multisectorial con colaboración de distintas partes. Como digo, la sensibilización es clave. Esto no quiere decir que no podamos hacer otras cosas en paralelo. Todo lo que tenga que ver con la legislación en materia de control del tabaco es muy relevante y es esencial, como he mencionado anteriormente. La sensibilización, empleando todo tipo de oportunidades que se nos presenten, y no solo aprovecharlas, sino crear nuevas oportunidades. Yo he sido parte de esta labor. Otro aspecto esencial es crear relaciones con partes interesadas clave. Ya he mencionado a la sociedad civil y otras partes interesadas pues pueden participar y pueden ser, por ejemplo, la policía, porque las fuerzas de la policía son esenciales a la hora de hacer cumplir la ley. Entonces, estas relaciones se forjan con la Oficina de Protección del Menor, porque sabemos que hay que destinarnos a aquellas personas, incluidas los niños y adolescentes, para que puedan cambiar de hábitos y forjar, como digo, distintas relaciones con el Ministerio de Finanzas, porque la finanza también es importante a la hora de contar con recursos y protección. Aduanas también. Hay que asumir nuestras responsabilidades de conformidad con el protocolo. Es decir, que hay distintas relaciones y distintos contactos que nos ayudan a aplicar el protocolo. Recordar que
contamos con una disposición en el CMCT que habla de esta colaboración interministerial y que estos sectores son esenciales. Ya he mencionado anteriormente que resulta necesario aprovechar distintas oportunidades para reforzar las obligaciones que nos conciernen. Todo ello tiene que tenerse en cuenta. No es algo que vaya necesariamente a caernos del cielo, tenemos que ir a buscarlo. En Jamaica, hace unos años, el Banco de Desarrollo nos ha ayudado también al país en general a reforzar el sistema sanitario. En el Ministerio nos hemos centrado en áreas que requerían ser reforzadas y todo ello ha requerido una gran atención, centrarnos en aquellas áreas más relevantes. Y gracias a la ayuda del Banco al Desarrollo hemos contado con esta ayuda. Y ahora tenemos en cuenta toda la labor realizada necesaria para poder acelerar el control del tabaco en el país, sacarlo a colación en los debates para asegurarnos de que se tiene en cuenta. También acelerar el control del tabaco en distintas iniciativas, formando parte de esta agenda y, por tanto, tener así una legislación integral en primera línea. Y es ahí donde el Gobierno puede efectuar una labor legislativa. Hay que asegurarse, por tanto, de que aceleramos esta legislación para poder fomentar el control del tabaco. Hay que, pues, atajar el sector tabacalero en el país, involucrar a todas las partes interesadas, aprovechar todas las ocasiones para asegurarnos de que este mensaje se transmite y se aplica. Estas medidas son esenciales, como ya he mencionado, y también resulta crucial contar con el respaldo de otros países de la región, de la zona del Caribe. Considero yo que este respaldo es muy necesario y los ámbitos en los que Jamaica puede ser más fuerte, quizá puede ayudar a otros países del Caribe que no lo sean tanto. Y tenemos ya una legislación desde 2017 y formamos ya parte de este proceso de compartir orientaciones a la hora de trabajar con socios de la región y también que ellos nos puedan ayudar, porque hasta la fecha no podemos hacerlo todo y por ello pues hay que contar con distintas ayudas a la hora de aplicar distintas disposiciones. Hay que compartir con nuestros colegas de la región. No podemos sino ayudarlos. Contar con todos los parlamentos y con todos los recursos posibles para aplicar estas disposiciones. Es importante, pues, respaldar la labor de desarrollo interno de la región del Caribe y también lo es seguir enlazando con la oficina regional, porque nos van a ayudar a la hora de asumir nuestras responsabilidades. Por último, quisiera concluir diciendo que una de las partes críticas del control del tabaco en los países es la creación de capacidad. Crear capacidad a nivel local y aprovechar también todas las oportunidades que se nos presenten para reforzar la capacidad local. Gracias. Muchas gracias, Cheryl. Una descripción muy detallada de todo lo que llevan ustedes a cabo y la capacidad de la que disponen los puntos focales para poder trabajar con todas estas entidades bien coordinadas. Señala usted muy pertinentemente que hay que ir más allá de las fronteras nacionales y tener en cuenta a toda la región. El Caribe es algo esencial, aprender los unos de los otros y poder así aplicar buenas prácticas en otros países. Yo recuerdo haber participado en una evaluación de necesidades de Jamaica en la que
conocía muchísimas personas comprometidas y esto ha llevado a cabo a realizar avances a pasos de gigante. Realmente se trata de concienciar a la población en torno al control del tabaco. Mostrar, pues, cómo los actores de la comunidad internacional, de nivel regional y subregional, o la Secretaría misma del CMCT, puede ayudar a la del despliegue de esfuerzos nacionales. Entonces, efectivamente, sigan en esta línea, busquen ayuda cuando la necesiten. Muchísimas gracias y le deseo todo lo mejor a la hora de aprobar la legislación lo antes posible y seguir reforzando el control del tabaco en Jamaica. Muchísimas gracias, Cheryl. Muchísimas gracias y gracias a la Secretaría. Bien, pues entonces ahora pasamos a otra parte del mundo. Me gustaría invitar al doctor Rolando Enrique Domingo de Filipinas, que nos va a explicar cuál es el papel del punto focal del CMCT a la hora de preparar el informe oficial de aplicación del CMCT en Filipinas. ¿Cómo ha coordinado la recopilación de datos con las distintas partes interesadas del país en los distintos departamentos gubernamentales? Doctor Domingo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Tibor. Buenas tardes, Leticia, a todos. Pues bien, yo creo que lo más incómodo es siempre elaborar informes, lo sabrán. Si son puntos focales del ministerio o del país, pues hay que aceptar indefectiblemente que nos va a tocar redactar informes y que los vamos a tener que enviar de manera regular. Pero hay que asegurarse de que este informe no solo representa lo que ocurre en el Ministerio de Salud, sino que representa al país en su conjunto. Esta es una responsabilidad que debemos asumir y hay que intentar estar conectados con todos los organismos del gobierno, las organizaciones de la sociedad civil también. Es decir, necesitamos tener un buen panorama en el cargo. No solo el Departamento de Salud, la cooperación también en materia de salud internacional, así como pues distintas personas. Como Cheryl nos ha mostrado, está muy al tanto de todo lo que ocurre no solo en su país. Aparte de todo esto, hay que poder llegar a todos los entes estatales que estén involucrados en el control del tabaco. Hay que pedirles que identifiquen a una persona de contacto, un punto focal para cada sector. Por ejemplo, pues la agricultura, la policía, finanzas, comercio y no solo en contacto externo, sino también interno, para que sepamos con quién tenemos que hablar en concreto en cada situación. Y luego, claro, pues la sociedad civil también, que tengan a una persona de cada grupo con la que podemos contactar de manera fácil. Bien, pues una vez que contemos con toda esta información, tenemos también el cuestionario que hayamos enviado a cada uno. La Oficina de Salud Pública luego procesa toda esta información, se centra en el informe que integra todos estos datos y posteriormente pedimos a todos nuestros socios y representantes y les enseñamos lo que hemos encontrado, lo debatimos en detalle porque al fin y a la postre pues tiene que haber un informe nacional y tiene que ser relevante, es decir, que pedimos a todos que le echen un vistazo, lo debatimos y elaboramos un informe con el que todos se identifiquen, todos estén satisfechos y consultamos de manera repetida. Y por último llegamos a un acuerdo, decimos, bien, pues este año este es el informe que vamos a presentar. Es decir, que mi consejo es que no se puede ser amigo de todos. Tenemos que pues tener en cuenta una serie de criterios que hay que seguir y la multisectorialidad. Entonces, hay que intentar estar en contactos con todos. Hay otras cuestiones que son también importantes y que pues hay que colaborar con otros ministerios
Y cuando surge una oportunidad, pues aprovecharla, estar allá donde haya que estar con el colega en cuestión. No hablen únicamente cuando necesiten un informe, mantengan contactos, mantengan una relación constante durante todo el año para involucrarse en las distintas actividades que estén ocurriendo. Ténganlos al tanto, para que cuando tengan que pedirles algo, esta persona esté dispuesta a ayudarles y no les dé la impresión de que estén ahí solo cuando necesitan algo. Así que se requiere muchísima energía, mantener alto el nivel de entusiasmo y estar comprometidos con la lucha contra el control del tabaco. Lucha por el control del tabaco. Y tener en cuenta que todo ello hay que realizarlo a nivel profesional, pero también personal. A veces hay una legislación de hace 10 años y por fin, después de estos 10 años, se aprueba. Pues realmente es algo que merece la pena. Por ejemplo, cuando se refiere a las ventas de tabaco, a la reducción de las mismas, es algo que nos satisface sobremanera. Va a ser una ardua labor, sin duda, pero bueno, al final siempre habrá una recompensa. Muchas gracias, doctor Domingo. Me complace muchísimo la pasión que muestra usted cuando habla de la aplicación del convenio. Mi equipo se ocupa de este informe y es muy positivo observar todo lo que ha hecho usted, todas estas buenas prácticas a la hora de colaborar con otros sectores, cómo poder recabar datos a la hora de informar quién asume qué responsabilidades. Y también la apropiación del informe, como ha dicho usted. Estoy seguro de que de este modo se podrá emplear el informe en el país para sus propios procesos, para poder avanzar a nivel nacional en lo que se refiere a la aplicación del CMCT. Bien, pues considero yo que es una experiencia muy positiva que nos muestra otra faceta de la labor de presentación de informes. Muchísimas gracias, doctor Domingo. Pasamos ahora a el último ponente. Me gustaría concederle la palabra a mi colega doctora Fátima El Agua, Oficina Regional del Mediterráneo Oriental. Y la pregunta que le planteo es cómo usted, en calidad de asesora regional, que está encargada de la red regional de puntos focales, ¿cómo los ayuda a la hora de prepararse para las reuniones de la COP y durante la misma COP en las reuniones? Me gustaría también añadir a esta pregunta que le estoy planteando qué modos de la COP y de la oficina de la COP pueden permitir la participación de la coordinación regional para poder así llegar a ellos para que influyan en esta materia, en los debates de la COP o en distintos foros que figuran dentro del ámbito del CMCT. Fátima, una pregunta muy compleja. Me gustaría que hablara usted de la infraestructura regional. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Tibor. Me gustaría primero hablar de cómo nuestra región y las distintas partes de la región y Estados miembros colaboran conjuntamente. Resulta muy importante contar con una red regional. Esto quedó patente ya desde el inicio. Tener plataformas fiables para el control del tabaco regional y compartir información es algo muy necesario en materia de comunicación, compartir experiencias y poder hablar de distintas cuestiones relativas al CMCT. También el proceso de negociación en la región, porque este proceso no se realiza únicamente en la sesión, sino que ya comienza allá en la región. Y hay que tener herramientas de comunicación para poder fomentar la misma
y llegar a todos al mismo tiempo. Al principio no teníamos WhatsApp ni ninguna plataforma ni redes sociales. Empezamos usando distintos medios, pues correo electrónico básicamente, y todo ello lo hemos recopilado en una única página web. También tenemos reuniones técnicas de seguimiento sobre la administración y también sobre cuestiones técnicas que requieran especial atención. Hay disposiciones especiales para asegurar una comunicación clara y fluida, y las sesiones de la COP también cuentan con reuniones presenciales y reuniones regionales donde hay distintas rondas de negociación y reuniones también durante la sesión de la COP. Y estas reuniones pues están basadas en las distintas necesidades que han planteado los países. Y luego tenemos sesiones informativas para las partes. Es decir, que las sesiones de la COP están bien cargadas, con mucho trabajo, mucho networking. Se entrecorta la señal para asegurarnos de que todo funciona en la región. Ahora estamos en la era de las redes sociales. Contamos pues con distintas herramientas para poder difundir la información en distintos medios. Hemos participado pues en estos medios, en estas redes, intercambiando información diaria, organizando pues distintas actividades, y por favor pedimos que aminore un poco el ritmo. Fátima, por favor, le pedimos por favor que vaya un poquito más despacio para que los intérpretes puedan interpretarla mejor, con más detalles. Y también el tiempo, porque es que nos queda poco tiempo, dice el señor moderador. Entonces, estas redes, como decíamos, cuentan con más de 150 miembros de la región, ONGs, el mundo académico, el mundo gubernamental, que colaboran a la hora de establecer una coordinación y, lo más importante, exponer las actividades del sector del tabaco en los países, señalarlos lo que está ocurriendo para poder afrontarlo cuando ocurre. Algunas de las actividades claves que desarrollamos son actividades gubernamentales y de ONGs. Por ejemplo, la aplicación del CMCT y su protocolo, son distintos artículos, distintos aspectos, nuevos productos del tabaco y nicotina, cómo hay que tratarlos, gracias a un intercambio de información, y ayudar también a otros países vecinos para que cuenten con información de lo que está ocurriendo. Una herramienta muy útil para intercambiar información y concienciar, etcétera. Y campañas de ONGs para respaldar a todos los distintos países, también entre países. Es decir, por ejemplo, ahora contamos con una campaña de control de tabaco entre Egipto y Sudán. Se creó en la región y se ve como un bloque. Ahí es donde se toman decisiones por consenso a nivel regional. Estas plataformas de la red realmente facilitan el enfoque de consenso, el debate, para llegar a una única opinión. Las tres redes las coordinan los Estados miembros. La OMS simplemente facilita respaldo y apoyo, pero la labor en sí la realizan los propios miembros, independientemente de si sean pues gobiernos, el mundo académico, medios de comunicación, etcétera. Y estas redes, como digo, pues reúnen a distintos especialistas que se ponen de acuerdo sobre el mejor modo de proceder de manera sincrónica. Nos centramos también en la labor con los miembros de la mesa de la COP. Los miembros de la mesa han empleado esta plataforma de manera muy amplia para compartir información de manera regular. También en la OMS respaldamos las distintas actividades gracias a estas redes, dependiendo de las necesidades
que nos planteen en la COP y en la mesa de la COP. Contamos con el privilegio de contar con miembros extremadamente activos, coordinadores, y sinceramente les señalo la importancia de contar con este equipo que trabaja de manera coordinada, que no pierde ninguna baza en lo que ocurre para contar con esta colaboración de los Estados miembros. Muchas gracias. Si tienen preguntas, con mucho gusto se las respondo. Muchas gracias, Fátima. Es excelente escuchar esta labor de colaboración y de cooperación que usted menciona. Efectivamente, muy pertinente todo lo que se refiere a los miembros de la mesa de la COP, porque realmente es la que establece vínculos entre la región y la COP y ubica la posición de la región en la COP. Se puede anunciar, pues, cuál es la posición de los países de la región, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus aspectos positivos, negativos, retos, dificultades. Es decir, que estas redes son extremadamente útiles para aplicar el convenio. Muchísimas gracias, Fátima, por haber compartido esta información con nosotros. Me dicen aquí mis colegas que me he saltado a un ponente. Pasamos a Sudamérica. La última pregunta para la señora Lorena Viviana Calderón Pinzón, de Colombia. Colombia ha solicitado y está recibiendo actualmente ayuda técnica y financiera de la Secretaría del Convenio para la aplicación del mismo como parte del proyecto CMCT 2030. La pregunta es: ¿cuál es su papel en calidad de punto focal a la hora de aplicar este plan de trabajo desde su aplicación, el desarrollo del mismo y las actividades que se hayan acordado? Lorena, tiene usted la palabra. Voy a hablar en español. Entonces, muchas gracias a los traductores que nos permiten llevar esta información a todos los idiomas. Bueno, lo primero que quiero mencionar el día de hoy es agradecer que la Secretaría del Convenio Marco para el Control del Tabaco haya tenido en cuenta la experiencia de Colombia para poderla poner de presente en este espacio tan importante. Me siento muy honrada de representar tanto a mi país como a la región de las Américas junto con mi compañera de Jamaica. Quisiera entonces comentarles unas habilidades o unas aptitudes que considero son relevantes o han sido relevantes para el desarrollo y la ejecución efectiva del proyecto FCTC 2030 en Colombia. Lo primero es que como punto focal para el control del tabaco debemos tener un rol de liderazgo muy fuerte. Este liderazgo debe estar acompañado de información, de conocimiento, pero sobre todo de cercanía con las comunidades y de esa capacidad de interlocutar con distintos roles y con distintos actores, tanto de la sociedad civil como de otros compañeros del gobierno, como con la academia. Y aquí me permito ampliar un poco la pregunta relacionada con esa relación con nuestras oficinas de país, para el caso de Colombia, de la Organización Panamericana de la Salud y de esos actores internacionales que tanto nos ayudan tanto a brindarnos información, recursos técnicos, pero también a facilitarnos la interacción con otros países e incluso de alguna manera proteger las políticas y todas las acciones de control del tabaco que llevemos a cabo en nuestros países. Otra habilidad, otra actitud que hemos identificado muy importante dentro de este proceso del proyecto FCTC es esa identificación de los temas estratégicos que requiere nuestro país. Es decir, no todos los países necesitan lo mismo ni van en el mismo nivel de implementación de la legislación y de las políticas para el control del tabaco. Debemos ser muy observadores y muy estratégicos en detectar qué es eso que necesitamos fortalecer. Para el caso de Colombia, y aprovechando también la pregunta sobre el mecanismo de coordinación, uno de los aspectos que encontramos más relevantes para desarrollar es el fortalecimiento del mecanismo de coordinación de alto nivel para el control del tabaco, donde la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio, la Policía y otros actores, por supuesto, gubernamentales, han tomado un rol de liderazgo muy importante. Entonces, ese
digamos, nuestro papel como punto focal también es transmitir a otros sectores la importancia del control del tabaco. Y ahí viene mi tercer elemento. ¿Cómo posicionamos un tema de salud pública ante tantos problemas de salud pública importantes, ¿no? Entonces, incluso dentro del Ministerio de Salud hay muchos problemas, ¿no? Dentro de las mismas enfermedades no transmisibles hay muchos retos. ¿Cómo posicionamos al control del tabaco dentro de la agenda pública? Y eso fue un poco lo que quisimos hacer a través de la cooperación internacional y el proyecto FCTC 2030. Primero, posicionar a Colombia como un país relevante y líder en el control del tabaco. Segundo, posicionar el tema de control del tabaco en el país es un tema de doble vía, por supuesto. Y esto nos ha permitido, tanto a nivel del Ministerio de Salud como a nivel intersectorial, como a nivel país e incluso regional y global, posicionar al país como un país relevante en esta discusión. Entonces, consideramos que eso dentro del papel de los puntos focales es fundamental. Y finalmente, además de esa relación, tanto, digamos, de lo nacional, ¿no? que como puntos focales tenemos principalmente, también es esa construcción de capacidades con nuestras comunidades. El proyecto FCTC 2030, en lo personal, me ha permitido llegar a muchas regiones de Colombia, me ha permitido hablar, interactuar con muchos colombianos. Y eso es muy gratificante porque conocemos de primera mano las necesidades de nuestra población. ¿Cómo bajamos todos esos conocimientos técnicos del convenio marco, de la ley, de las políticas públicas? ¿Cómo llegan a materializarse de verdad en la vida de la gente y en garantizar el derecho a la salud? Y también viendo una pregunta que me parece muy importante en el chat que la mencionaron. ¿Cómo hacemos esa transferencia entre puntos focales? Creo que ese es el reto más grande que tenemos como personas. Y es que esto no es un tema individual, es un tema institucional. En la medida en que dejemos ministerios de salud fortalecidos, capacidad instalada en todas las organizaciones, documentos organizados, por eso tan importante es el tema del reporte cada 2 años que presentamos tanto a la OMS como a la Organización Mundial de la Salud, como en nuestro caso de América, la Organización Panamericana de la Salud, dejar antecedentes, evidencia, documentación organizada. Eso hace que el día de mañana, cuando ya no estemos, las personas que lleguen tengan más fácil su labor, ¿cierto? Entonces, dejar toda nuestra infraestructura organizacional bien estructurada en los ministerios. Y en Colombia, en nuestro caso, pues nosotros tenemos la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles, que es la dependencia encargada de todas las políticas sobre promoción de la salud y prevención de estas enfermedades. Y donde se destaca el control del tabaco como uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades. Entonces, ahí cuando ya vemos un marco institucional fuerte, ya podemos estar mucho más tranquilos que el tema va a seguir. Y el proyecto FCTC 2030 nos ha permitido eso. No son actividades sueltas, no son temas, improvisados. Es una serie de acciones, de intervenciones que le permiten dar continuidad a las políticas de control del tabaco y que tienen una mirada hacia el futuro. Por eso, en este caso, ya para este año que vamos a empezar de nuevo y que queremos aprovechar esta oportunidad para seguir agradeciendo todo el apoyo que nos han brindado desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, vamos a enfocarnos precisamente en un tema estructural, en 2 temas estructurales. La legislación del control del tabaco, es decir, actualizar nuestra legislación, que ha sido muy buena, pero que ya requiere de un proceso de actualización. Y segundo, la gobernanza en control del tabaco. En la medida en que tengamos comunidades, personas, actores empoderados frente al control del tabaco, las políticas van a seguir, e independientemente de los puntos focales que estemos. Por supuesto, nosotros tenemos un rol de liderazgo y es muy importante. Y sobre todo, y con esto cierro, creo que una cosa muy importante, y lo cuento un poco como anécdota, es que cuando la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, nos envía la invitación para participar en el proyecto FCTC, pues nosotros en el equipo no creíamos que Colombia pudiera ganar. Decíamos, no somos tan relevantes a nivel global, pero lo intentamos. Sí, lo intentamos, hicimos todo el esfuerzo. Para ese momento, el ministro de Salud firmó la solicitud. Hicimos todo el trabajo articulado, incluso nuestra oficina de país de OPS nos ayudó muchísimo, la oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo nos ayudó muchísimo, la Defensoría del Pueblo en Colombia nos ayudó también. Y cuando vimos todo eso dijimos, es posible soñar, es posible pensarnos que lo podemos lograr.
Y hoy, 4 años después, podemos decir, hemos hecho un excelente trabajo. Así que creo que creo que la actitud más grande o la habilidad más grande que debe tener un punto focal para asumir estos retos. Y otra cosa antes de que se me olvide, la capacidad de ajustarse y de cambiar. La pandemia, el COVID-19 nos transformó, nosotros estábamos en nuestro 4.º año de ejecución del proyecto, teníamos muchas actividades presenciales cuando de pronto sucede esto. Entonces nos correspondía ajustarnos a las circunstancias, pero eso no fue, no fue obstáculo para cumplir con nuestros objetivos y por el contrario, diseñar estrategias diferentes para relacionarnos y para llevar a cabo de la mejor manera nuestras metas y nuestros productos para el año 4, en este caso del proyecto FCTC 2030. Entonces creo que eso también es una lección muy importante y de verdad que como país, como continente americano, como región latinoamericana, pues estamos muy contentos de tener este apoyo. Somos El Salvador, también está Costa Rica, entonces somos varios países que vamos dando pasos importantes para la implementación efectiva del tratado. Muchísimas gracias por este espacio, por la oportunidad y estaré siempre atenta a compartir todas las experiencias que desde Colombia puedan considerarse relevantes. Muchísimas gracias a Tibor y a Leticia especialmente por todo su apoyo y por sobre todo creer en nosotros. Thank you very much, Lorena. Muchísimas gracias, Lorena, por estas palabras llenas de inspiración y que llegan en un momento fantástico porque habíamos anunciado la 3ª ronda del proyecto. Así que insto a todos los puntos focales que nos estén escuchando a soñar a lo grande, como hizo Colombia, para que soliciten participar y muestren que pueden implementar algo, que hay algo que lograr y que tienen el compromiso y las ganas, la energía de avanzar. Tal vez la solicitud sea exitosa para esos proyectos 2030. Gracias, Lorena. Con esto pasamos a la última parte de la reunión, la clausura. Es un placer que los ponentes hayan ido respondiendo a las preguntas del chat, pero échenle un último vistazo para ver si pueden responder alguna otra pregunta que se haya escrito en el chat. Y Lorena ha mencionado otra cuestión sobre la cual yo quería hacer una pregunta, pero por desgracia ya no disponemos de más tiempo. ¿Cómo la COVID-19 y la pandemia han influido sobre su trabajo? ¿Se han visto afectados? ¿Ha habido otras prioridades en competición de recursos, de atención o de otras cuestiones? Y entiendo que han tenido retos adicionales, especiales, desde que llegó la pandemia. Así que está muy bien, Lorena, que nos haya mencionado la inspiración que encuentran de estos retos para avanzar. Ahora, antes de pasar a la conclusión, una rápida ronda para los ponentes. ¿Cuál sería el mensaje que dejarían a los puntos focales que nos estén escuchando? Una frase. Vimla, ¿cuál sería el mensaje con el que quisieras que se quedaran los puntos focales? Muchísimas gracias a los ponentes. Hay que estar alerta, hay que dar seguimiento y hay que ser conscientes de la interferencia que provoca el sector del tabaco sobre el artículo 5, párrafo 3, y la importancia de trabajar con los diferentes sectores para tener una respuesta firme y que se aplique el artículo 5.3. No se puede permitir interferencia del sector tabacalero. Gracias. Muchas gracias, Vimla. Mathieu, ¿qué les diría a los puntos focales para que se lleven como mensaje? Bueno, yo diría que la coordinación y el establecimiento de redes a nivel internacional y nacional es fundamental para establecer una conexión entre los dos niveles de poder, el internacional y el nacional. Gracias. Muchas gracias, Mathieu. Cheryl.
¿Qué dirías tú? Colaboren, sensibilicen y comprométanse con las personas para todos los retos, el de la COVID y el que sea. Si hay compromiso, lograremos la colaboración de los diferentes sectores y lograremos avanzar en nuestros objetivos. Gracias, Cheryl. Lorena. Muchas gracias, Tibor. Para mí creo que lo más importante de nuestro trabajo y el mensaje para los puntos focales es creer siempre en lo que estamos haciendo. Creo que el aporte a la garantía del derecho a la salud de nuestras comunidades es lo más importante. El fortalecimiento técnico, los conocimientos, las habilidades se van adquiriendo con el camino. Yo lo puedo decir, llevo 10 años en este camino, soy abogada, no soy profesional de la salud y el aprendizaje que he tenido ha sido impresionante. Así que no duden que desde sus distintas disciplinas y profesiones pueden aportar mucho a este proceso. De hecho, se requiere mucho trabajo interdisciplinar. Así que mi mensaje es estar convencidos que estamos en un momento y en un rol fundamental para aportar a nuestras comunidades que tanto lo necesitan a nivel global. Thank you, Lorena. Muchas gracias, Lorena. Doctor Domingo. Yeah, Tibor, I think maybe Yo quisiera compartir con los puntos focales, que tienen que ser el punto focal, pero no pueden ser la persona para todo. Impliquen a los demás, asegúrense de que los demás participan en el programa, que haya una titularidad gubernamental, interdepartamental y... Otro comentario. La pandemia ha generado dificultades para todos, pero puede generar ocasiones. Estén atentos porque la industria del tabaco va a encontrar oportunidades a la luz de la pandemia, así que tenemos que estar ojo visor. Muchas gracias, doctor Domingo. Fátima, ¿cuál sería el mensaje con el que dejaría los puntos focales? El mensaje principal para los países de las regiones: que estén activos y que participen, que se impliquen en las redes. Juntos lograremos el éxito. A título individual no lograremos tanto. Gracias. Muchas gracias, Fátima, y gracias a todos por trasladar los mensajes de confianza, de esperanza, por el compromiso que tienen. Es importante para los otros puntos focales que nos escuchaban. Muestra que hagamos lo que hagamos, sean cuales sean los objetivos, se pueden lograr si trabajamos duro y si colaboramos y nos coordinamos en el seno del país y entre países. No olviden que son parte de una comunidad bajo el convenio marco, así que utilicen la comunidad a la que pertenecen para compartir información, para obtener información y para trabajar conjuntamente por el bien común. Y ahora pasemos a la clausura. Hemos visto un trabajo ejemplar día a día de tantos puntos focales, que es abrumador. También el cómo mejorar el trabajo, cómo enfrentar los retos y superarlos. El sector tabacalero, la COVID, la alta rotación en los puntos focales y en otros cargos sobre el convenio a nivel de país, y también con respecto a las funciones en el documento informativo tienen descripción clara. Esa guía ya está disponible. El documento informativo lo tienen a su disposición para entender mejor la estructura y la red en la que operan. Y a los nuevos puntos focales que todavía tienen que aprender el entorno de este tratado tan complejo, utilicen ese recurso todos los días y trasladen esos conocimientos y el documento a sus sucesores para obtener los mayores beneficios del mismo. En nombre de la Secretaría del Convenio quisiera dar las gracias a los ponentes por su participación, su implicación, a los participantes por sus preguntas y su atención, y espero que todos puedan difundir la voz
sobre esta publicación. La grabación del webinario estará disponible en la página web de la Secretaría del Convenio y en el canal de YouTube. Agradezco a mi equipo, la organización del seminario y a los intérpretes y este amablemente al orador que nos han ayudado a entendernos recíprocamente. Les deseo todo lo mejor y se levanta la sesión. Thank you very much. Bye-bye. Goodbye.